Buen día, República Oriental del Uruguay. Espero que se encuentren todos muy bien en este día jueves 16 ya de febrero. Mucho calor, llovió en el interior, hay un poco más de agua. Bueno, un plan de contingencia de agua que no se resolvió desde el año 2014 por lo menos. Venimos con el tema del calentamiento planetario, del recalentamiento planetario, y nada se hizo en gobiernos anteriores. Qué tema, ¿no? Y estamos sufriendo todo esto. Parecería ser que ahora se calmó con una lluvia cuyo milimetraje permite que se sienta más tranquila la gente del interior que cultiva, que produce en el campo. No venimos con este tema, venimos con otro tema, que es el cultivo y el descultivo de una justicia uruguaya que ha sido, bueno, ostensiblemente deteriorada en su concepción y en su funcionamiento dentro de los mandatos de la Constitución de la República para darnos, sabiamente, como así lo hace la Constitución, un sistema de justicia, un poder judicial que nos brinda todas las garantías profesionales, técnicas, de autonomía, de jueces y de instancias probatorias que nos permiten defender nuestros derechos, nuestras inocencias o demostrar la culpabilidad de quien es acusado. Todo eso se terminó en el Uruguay, el juez de garantía, ya lo habíamos hablado, un juez de instrucción junto a un fiscal, un juez de un presumario, ese presumario que no podía durar más de 48 horas y en presencia del juez patrocinante o asesor de la parte detenida, aprendida para que el juez resolviera si le iba a dar curso a esa causa penal, así se iba a una etapa de sumario, había un juez de instrucción sumarial, luego se iba una vez resuelta esa investigación, si acaso había suficiente prueba que daba lugar a pensar que tenía que estar en calidad de indagado y de acusado, bueno, a través de un sorteo que se hacía en un plenario del Poder Judicial, se determinaba aleatoriamente a un juez letrado de la causa penal, de la causa de fondo. Todo eso terminó, ese juicio ordinario ya no existe, ya no se aplica en el Uruguay, y se aplica un sistema de justicia que nos trajeron desde el Frente Amplio, que se pergenió por allá por el 2017, inclusive antes, y que va a consagrarse más o menos en esas fechas como la Fiscalía General de la Nación, el Fiscal General de Corte, las instrucciones fiscales, y los fiscales como los, digamos, agentes competentes con competencia exclusiva en cuanto a las investigaciones de los acusados o de los que se lleva a la justicia por distintas vías en calidad de acusados. Los fiscales toman esas denuncias, no es la palabra exacta decir acusados, la denuncia en la instancia previa de este sistema fiscalista, las fiscalías constituyen, forman parte del Poder Ejecutivo dentro de un órgano que es descentralizado del Ministerio de Educación y Cultura, la Fiscalía General de la Nación, cuya autoridad principal es el fiscal general de corte, y tiene luego una especie de triunvirato de tres fiscales que designan a través de un sistema de DPA, bueno, qué fiscales van a tomar determinadas denuncias. Hay fiscalías especializadas y hay fiscalías no tan especializadas. Digo todo esto porque está el sonado caso, el conventillero caso, el culebrón, esa comedia de todos los días del caso Alejandro Astesiano. Por supuesto que desplazando una cantidad de casos también dignos de ser atendidos en materia de corrupción, todos ellos vinculables a 15 años de sistemática corrupción, de robo, de desfalco, de defraudación, de mentiras que sistemáticamente instaló el Frente Amplio, al extremo de que hoy nos enteramos todos los uruguayos que la mayoría de los referentes frente amplistas que nos gobernaron, que fueron palabra autorizada, entre comillas, no tienen los títulos universitarios que decían tener. No tienen títulos universitarios que decían tener, inclusive cometiendo delitos como el caso de Olesker, que ejerció como catedrático en la Facultad de Economía, catedrático llegó creo que a ser grado 4, sin tener el título habilitante de la licenciatura en Economía. Sin ser economista era catedrático de una materia en la Facultad de Ciencias Económicas. Si eso no es un robo, si eso no es una defraudación, si eso no es usurpación de título, no sé lo que es. Y todo eso va quedando ahí, queda en la nada. Lo mismo el abuso de las horas de FENAPES y quedó ahí congelado en Fiscalía, todo lo que se investigó en la comisión de diputados respecto al abuso y la irregularidad por una vía ilegal pidiendo licencias para reuniones sindicales, para no trabajar y cobrando todo ese dinero, perjudicando
el dinero de los uruguayos y también la educación de nuestros hijos, de los hijos de los uruguayos. Impresionante, y así tantas cosas que no viene acá el caso comentarlas otra vez porque se nos iría este bloque. Pero lo cierto es que en todo este marco de irregularidades, de inconsultas instituciones de la Constitución, en este marco de institucionalidades nulas, podríamos decir incluso, de institucionalidades que están instaladas a través de leyes que son inconstitucionales, como este funcionamiento de la Fiscalía General de Corte, que le da una competencia exclusiva y excluyente a los fiscales en tanto la investigación de los acusados, y llegando al extremo, es decir, al final de esa investigación, en esa conclusión el fiscal acusa o no, y cuando el fiscal acusa, por eso es acusatorio el sistema, y fiscalista, fíjate que hasta ahora en el caso astesiano no vimos un juez, cuando el fiscal acusa, como hizo ahora Fossati, hoy dio el dictamen fiscal acusatorio, hoy fue el día en el que la fiscal Fossati, en un completo informe característico de, digamos, su experticia, su seriedad como fiscal, en ese sentido hay que reconocer que en este caso es una fiscal muy seria, muy profesional, que trabaja con una metodología sistemática, científica de investigación y de un informe muy completo resolviendo la acusación. Resolvió en este dictamen fiscal acusar a Alejandro Astesiano del delito, del delito de asociación para delinquir, de integrar una asociación para delinquir en un concurso con el delito de tráfico de influencias. Tremendo, ¿no? ¿Y qué pasa entonces? Recibe ese dictamen acusatorio el juez. Es lo que venimos explicando siempre. Y acá el juez lo único que puede hacer, a lo único que está limitado el juez, es a preguntarle al acusado, en este caso Alejandro Astesiano, si acepta ir por el juicio abreviado o acepta someterse a un juicio oral ordinario, y ese juicio oral ordinario sí tiene todas las garantías de un debido proceso, porque se debe atravesar todas las etapas procesales más extensas y atravesar todas las etapas probatorias. La etapa de prueba, la carga probatoria, que es la que va a dar las garantías a través de la investigación del juez junto a su fiscal, va a dar la garantía de un debido proceso porque ese juez llegará a una sentencia y si acaso esa sentencia, basada en la carga probatoria, en su debido convencimiento, de acuerdo a plenas pruebas, a indicios probatorios fuertes y plenas pruebas, que tal persona entonces debe ser sentenciada con la sentencia de condena por tal delito. Y pongámosle que se hubiera llegado a lo mismo, al mismo resultado al que llegó la acusación de Gabriela Fossati. Bueno, el juez tiene que preguntar, ¿quiere ir por este trámite ordinario, este proceso judicial ordinario de garantías, o quiere juicio abreviado porque usted admite o acepta reconocer el delito, confesar que ese delito usted lo cometió, confesar que lo que acusa la fiscal efectivamente ocurrió en los hechos? Entonces Alejandro Astesiano optó por el juicio abreviado, como lo hace el 98% de los criminales expertos, de los profesionales del crimen, de los sicarios, de los eh, pandilleros, de los rapiñeros, de los copadores, de los violadores, de los homicidas, que son todos delincuentes dedicados al mundo del crimen y toda la vida van a preferir, digamos que la negociación, el regateo, lo que les beneficia, que es el juicio abreviado. Por supuesto que incumpliendo ese esquema, con mandatos específicos de la Constitución de la República, en tanto establece que el juicio debe hacerse a través de un juez siempre presente, imparcial, eminentemente técnico y con las instancias judiciales correspondientes, con todas las instancias judiciales que están establecidas como obligatorias y a través de una carga probatoria que dé la garantía del proceso para llegarse a la sentencia con fuerza de cosa juzgada. Bueno, en este caso es todo lo contrario y además la Constitución no admite, no prohíbe expresamente la confesión de parte en juicio que vaya en demérito de su condición personal. No puede confesar en contra de sí misma. Eso lo dice el artículo 20 de la Constitución de la República. Bueno, estos son sistemáticas violaciones instrumentadas, institucionalizadas, legalizadas en el Estado uruguayo
como si esto fuera permitido por la Constitución, como si esto lo permitiera nuestra tradición jurisprudencial, nuestra tradición jurisdiccional, como así lo mandata la Constitución de la República, que repito, no permite la confesión de parte porque se admite el principio de indubio pro reo, la presunción indubio pro reo, que quiere decir la presunción de inocencia siempre debe estar hasta que el juez logre demostrar lo contrario, si acaso puede hacerlo. Si no, siempre se nos presume inocentes. Una presunción relativa de inocencia que deberá tirarse abajo en un juicio que demuestre lo contrario. Todo esto no pasó en el caso Astesiano, como no pasa en el 95-98% de los casos de las personas que son procesadas, entre comillas, y que están en prisión, sea domiciliaria o prisión carcelaria, por disposición de un dictamen acusatorio de un fiscal que resolvió pura y exclusivamente desde la unilateralidad de su función fiscal y sometiendo al acusado a la decisión de decidir, perdón, valga la redundancia, a la decisión de ir por un juicio abreviado. Eso es lo que hizo Alejandro Astesiano. Explicando esto, Alejandro Astesiano entonces admite la comisión de ese delito de integrar una asociación para delinquir y a su vez con tráfico de influencias. El resultado que se dará de ese fallo, de esa negociación, de ese juicio abreviado, va a ser entonces el que negociaron la fiscal con el abogado de la parte. Eso está negociado, ella se mostró muy convencida, hasta muy contenta de lograr esa negociación. ¿Y saben de cuánto es la pena? De 4 años y medio. Sí, así como me escuchan. Alguien que integró una asociación para delinquir, para defraudar al Estado uruguayo, y además a través de tráfico de influencia de todo tipo, un delincuente con antecedentes que integra una asociación para delinquir, para defraudar al Estado uruguayo, para burlarlo, para reírse de todos nosotros, para atentar contra las instituciones, tiene una pena de 4 años y medio. Y a su vez tiene un efecto colateral, esa punibilidad, que son los efectos civiles, como por ejemplo que no va a poder ejercer, va a quedar inhibido del ejercicio de cualquier cargo público y político. Pero es una risa, ¿no? Si va a quedar preso o en prisión, no sé si carcelaria o domiciliaria, por 4 años y medio, es evidente que en ese periodo no va a ocupar ningún cargo político, ningún cargo público. Es evidente, es una cachada. Pero no de la fiscal, no del juez, no de las partes que integran las autoridades de este sistema, sino del sistema en sí, de la concepción de este sistema, de lo que nos introdujeron como un sistema de justicia que de justicia tiene muy poco. Esto tiene negociación, regateo, falta de garantías. Los jueces ya no están. El juez se ve limitado entonces a reconocer y testificar en calidad de juez como si fuera un escribano que fulano de tal aceptó la propuesta de ir a un juicio abreviado y ahí el juez no tiene ninguna posibilidad, no tiene otra disponibilidad procesal. Entonces se determina que se va al juicio abreviado porque eso queda al libre arbitrio del acusado después de la acusación fiscal. ¿Se dan cuenta de lo que digo? Entonces el juez no tiene ninguna otra opción, no tiene disponibilidad procesal. Bueno, se va a ir por ese juicio abreviado. ¿Qué hubiera pasado si se hubiera ido por el juicio ordinario de garantía? ¿Sabes una cosa? Todas las garantías de juicio, toda la etapa probatoria y un juez que con criterio judicial, tomando en cuenta los criterios jurisprudenciales de nuestra tradición, tomando en cuenta el Código Penal, tomando en cuenta la Constitución, tomando en cuenta leyes penales, tomando en cuenta estas tipificaciones, quizá hubiera resuelto otra pena, una pena mayor, una punibilidad mayor. Pero este aquí, que la tipificación de este delito tiene una punibilidad mínima, de acuerdo a nuestro código, que es de 6 años y medio, según la reforma de la punibilidad del Código Penal del delito de asociación para delinquir y tráfico de influencias en concurrencia. Hay un concurso de delitos. Entonces, es grave la figura penal y nuestro derecho te establece una mínima de 6 años y medio. Claro, cumplimiento efectivo de la pena, si fuera por el proceso ordinario oral. Esa es, digamos que la gravedad que podría tener en la punibilidad. En países serios, en países que realmente se precian de ser estados de derecho, republicanos y democráticos,
en los cuales funciona un orden jurídico que los sostiene como tales, en esos países serios que se pretenden y se aprecian como estados de derecho, bueno, la asociación para delinquir no es un delito que tenga penas tan bajas, es un delito que te lleva a penas muy altas, porque integraste una organización criminal. No solo sos un criminal solo, un lobo solitario, un delincuente, sino que estás integrado a una banda, estás integrado a una organización criminal que tiene jerarquías, que tiene mandos, que tiene jefes, que está organizada, que tiene una logística. Vos estás viviendo tu vida de acuerdo a esa organización. Por lo tanto, descubrir que alguien cometió delitos desde el delito mayor, la causa madre, que es una asociación para delinquir, vale decir, una organización criminal, tienen penas muy altas, como por ejemplo cadena perpetua, o por ejemplo penas de más de 30 años, y con efectos colaterales como la inhabilitación para ocupar cualquier tipo de cargo público, administrativo o político de por vida, como ha pasado en Argentina con Cristina Fernández de Kirchner, a quien los jueces no se animaron a asumir o acatar o aceptar la acusación fiscal de Luciani, de haber sido la jefa de una asociación para delinquir, sino que le tipificaron el delito de defraudación al Estado, defraudación administrativa, bueno, quedó con una pena de prisión de 6 años, pero dentro de ese marco igual, con una inhabilitación por haber defraudado la administración pública, por haber atentado contra las instituciones de la República Argentina, por haber atentado contra su país, defraudándolo, simulando con actos administrativos, actos delictivos, bueno, quedó inhabilitada de por vida para ocupar cargos públicos, administrativos o políticos. Acá siquiera eso. Es de una benignidad, entre comillas, es de una melifluosidad, si me permitís el término, es de una blandura, es de una bajeza institucional determinar punibilidades con estas características y determinar que un delito de esta gravedad, un delito de asociación para delinquir, integrando la jefatura de los custodios del presidente de la República, y que esto proviene del año 2013, porque ahora esta causa sigue. La fiscal Fossati está en una causa penal que no está determinada en Alesiano. Alesiano es una de las figuras indagadas que fue denunciada, que fue investigada y ahora termina siendo acusada en el dictamen fiscal final que acusa ante el juez que debe preguntarle al acusado si quiere ir por el juicio abreviado o quiere ir por el juicio ordinario oral de garantías. Por supuesto, decide el juicio abreviado. Negocio la pena. Confieso que sí, colaboro con la justicia, aclaramos todo, nos quedamos todos contentos y yo quedo con una pena de 4 años y medio e inclusive en 4 años y medio yo puedo volver a ocupar cargos públicos, administrativos y hasta capaz que ser diputado. Una chantada, una chantada al sistema, y no lo cambió. Este gobierno con mayorías absolutas parlamentarias no cambió un ápice. Siquiera ha cambiado, siquiera ha cambiado el presidente, el fiscal interino. Se sigue discutiendo si va a haber un fiscal nuevo o no, ya 3 años y pico de gobierno. Siquiera se cambió el sistema de designación de fiscales, ese sistema DPA. Estamos hablando de cosméticos respecto a este drama marxista, neoconstitucionalista que nos metieron en el sistema de justicia uruguaya, que además de tener todas estas nulidades, estos irreconocimientos de la Constitución, que no se compadecen con la Constitución, que rompieron nuestra tradición judicial, este gobierno como que no pasa nada. Y ahí tenemos procesados sin garantía alguna a militares, a policías retirados, personas muy viejas ya, asimilados, civiles de aquel entonces, porque a un tal fiscal Percivales se le ocurre que hace 50 años cometieron tal o cual delito, sin ninguna garantía probatoria, sin un juez de garantías, sin etapas probatorias que correspondan, cuando además no corresponde juzgarlos porque hubo una ley que nos dijo que el Estado caducaba su pretensión procesal, su legitimidad, su legitimación procesal activa, la renunciaba. Y cuando se renuncia a la legitimación procesal activa, el sujeto de derecho mayor en el derecho penal, que es el Estado uruguayo, esa renuncia es un principio general del derecho y está consignado en nuestro Código General del Proceso
como una disposición vigente de derecho positivo, y si vas al derecho comparado en todo Código General del Proceso racional como la gente, en un Estado como la gente, ese principio se aplica universalmente. La renuncia a la legitimación procesal activa, es decir, a ejercer el derecho a llevar una causa a juicio, cuando renunciamos, esa renuncia es irrevocable, es para siempre. Por lo tanto, una ley de esas características no se puede derogar, es inderogable. Ese es un acto también legislativo nulo, que no tiene valor alguno. Pero bueno, este gobierno no ha hecho nada, la Suprema Corte de Justicia no ha hecho nada, sino decirnos que las políticas de perspectiva de género y que los delitos de perspectiva de género no son una moda, sino que son un imperativo legal para el país. Eso dice el presidente de la Suprema Corte de Justicia. Entonces realmente estamos, como Estado de Derecho ya no estamos. ¿En dónde estamos? Bueno, Estado de Derecho republicano no estamos. Están simulando que estamos viviendo en un Estado republicano, de derecho, democrático, con separación de poderes, y que cada uno de los poderes funciona como lo describe, lo prescribe y lo mandata la Constitución de la República, amén de todas las leyes correlativas de orden público, como lo era el antiguo Código del Proceso Penal y nuestro Código Penal vigente. Bueno, todo eso se rompió. Entonces, esta es la política real. ¿Terminó el conventillo astesiano? Ahora vendrá el conventillo leal. Ahora están todos preocupados. Charles Carrera, que vuelve a decir que el presidente pida perdón. Justo vos, Charles Carrera, va a decir eso. Justo vos vas a hablar de pedir perdón. El que metiste 3 años a un civil que lo simulaste ser un agente de policía, falsificando documentos públicos, haciendo tráfico de influencia seguramente, estafando al Estado, y con la guita del hospital policial le diste un tratamiento terapéutico de 3 años de lujo en una suite junto a su hermano para tapar el caso de una altísima corrupción en Rocha, donde en una fiesta orgiástica alguien disparó un balazo y lo dejó cuadrapléjico. A un tipo que era normal, que estaba sano, que era albañil, quedó en una silla de ruedas para siempre. Justo vos vas a hablar de eso. Justo vos vas a... ¿Y quiénes más van a hablar? ¿Los que dijeron que tenían título y no tienen? ¿O Lesker, que ejerció de catedrático y no era economista? ¿Astori, que permitió que eso pasara? Por eso la fiscal, además, esta causa la sigue investigando y ahora está nervioso, como diría, ¿no? El narigueta como yo. Creo que era un poco más feo que yo. O bueno, por lo menos más malo. Yo creo que tan malo no soy. ¿Estás nervioso? ¿Qué te pasa, Leal? ¿Estás nervioso? Están nerviosos ahora porque va hasta el 2013 esto. Porque esta causa empieza en el 2013 con el gobierno de Mujica. ¿Se acuerdan? Que ya lo habíamos investigado. Y aquella mesa privada que había organizado con una secretaria privada dentro de presidencia, absolutamente ilegal todo eso que hizo, ¿ah? Una mesa, una secretaría privada con una secretaria privada, una tal Mina Capilli, que fue extensamente interrogada en rigor por la fiscal Fossati respecto a qué funciones cumplía y en relación a aquella banda de los pasaportes, cuando controlaban las solicitudes de ciudadanía, de cédula y pasaporte, desde esa mesa, desde esa secretaría privada que instaló Mujica con una secretaria privada, que además que le pagamos nosotros a la secretaria y al personal de esa secretaría privada, cuando eso correspondía a que fuera por la cuerda ministerial, que no había ningún misterio. Bueno, todo está comprometido, en el Frente Amplio de esa época. Todo ese gobierno del Frente Amplio está altamente comprometido con altas corrupciones de Estado, como violar nuestros principios constitucionales, como tergiversar el funcionamiento de las instituciones y como acometer con actos administrativos simulados, simulando actos administrativos para perpetrar delitos, para perpetrar delitos. De ahí la andanada, el récord Guinness de la cantidad de, como llaman acá los melifluos uruguayos, irregularidades en la administración pública. Estafa, robos, ANCA fundida, Pluna que la fundieron, un desastre de liquidación sin control alguno, una Pluna que venía fundida y le estaban dando y dando y dando millones de dólares desde ANCAP, gastando guita como loco, simulando un remate público que fue totalmente trucho. Siempre estamos hablando de lo mismo, está lleno, lleno. ¿Se acuerdan los casinos que se fundían en la época de Arana? Está lleno. Ahora están hablando de cuidar el agua. Ayer vi imágenes lamentables por Twitter, ¿no? Que no sé, no sabes si reír, si llorar. A veces te reíste de llorar. Los camiones de la CAP, la empresa esta tercerizada que tiene la Intendencia de Carolina Cose, a todo lo que da con las mangueras de agua, limpiando las paradas de ómnibus, las veredas, las calzadas, las calles. Por supuesto, la zona del centro, ¿no? Ciudad Vieja, quizás centro,
y la Rambla, que es lo que existe para ellos, el gobierno popular. El resto de Montevideo, que se muera de mugre, contenedores por todos lados, todo un desastre. Pero siguen hablando de estas cosas, del gobierno sin rumbo, y el gobierno seguro que no tiene rumbo en muchas cosas. Ustedes saben que yo ya no soy tan amigo de este gobierno. Pero ¿quiénes son ellos para hablar? ¿Quiénes? Los peores de la clase, los que si vuelven nos van a robar todo. Te digo más, yo no sé si podré salir a hablar, a tener libertad de expresión, porque van a tomar las redes, van a legislar de determinada manera, van a meter el Ministerio de la Mujer, van a meter el Ministerio de Género, te van a meter más presupuesto del Estado, te van a hacer lo que tenés que hacer, van a tirar abajo todo lo que se puso en la LUC, lo van a tirar abajo, no te quepa duda, van a fortalecer este sistema de justicia aberrante, pero este gobierno con mayorías parlamentarias, nada, no hizo nada, nada, no se hizo cargo del tema. Es un mayordomo que administra el destrozo, la demolición de nuestro Estado de Derecho republicano y democrático, y a su vez es el mayordomo administrador del Estado neomarxista que nos están construyendo. Un desastre. Bueno, eso es lo que pasó hoy. Y después vuelve el conventillo. Habla Charles Carrera, que tiene que pedir perdón a los uruguayos. Pedir perdón a los uruguayos. Justo vos, justo ustedes. Tabaré Vázquez, que montó estos custodios, y bueno, un papanata, ¿no? Se quedó con los custodios. Queda demostrado que es eso, ¿no? Que corrupción no hay en el presidente, ¿eh? Corrupción en este gobierno. Este gobierno, si algo tiene de bueno, es que no mete la mano en la lata, ¿eh? Ordena la casa económicamente, son los buenos tipos que te trabajan bien para que después vengan ustedes y se roban la joya de la abuela y vuelven a robar y a tirar todo para atrás, y así estamos en el círculo vicioso de que mejoramos en alguna cosa, los números mejoran y después tiramos todo para atrás. Pero claro, como este gobierno no se hizo cargo de las políticas centrales de Estado, de las que había que hacerse cargo, y vamos a ir hablando de cada una de ellas, yo te quería comentar este caso lamentable de un sistema de justicia que es lamentable, con punibilidades que nos hablan de un país que no se autoaprecia como Estado de Derecho republicano, que no se autovalora, porque no defiende el bien mayor que tiene que defender, que es su orden jurídico. Por eso somos un Estado de Derecho, o pretendemos serlo, o si queremos serlo, el Estado de Derecho debe defender su orden jurídico y restablecerlo, y entonces tiene que tener un coto de caza al delito que sea realmente severo y que le dé señales a la población diciendo, no te hagas el loco, porque si vos violás este pacto social, este acuerdo social, esta libre asociación política, a través de la cual soberanamente nos autodimos o nos autosotorgamos este sistema jurídico de convivencia, que está basado en la norma hipotética fundamental que es nuestra Constitución de la República, si alguien viola esto, debe ser penalizado. Y si la violación es severa, como integrar una asociación para delinquir contra el Estado, la penalidad tiene que ser muy severa. En Estados Unidos, cadena perpetua. Y si es contra el país, si es de lesa nación, es pena de muerte. Y en otros países, cadena perpetua. Y después voy a traer estadísticas de cómo son los cotos penales para los delitos. Estamos hablando de delitos mayores, señores. Estamos hablando de integrar una asociación criminal. Y se habla como si nada, y la fiscal contenta, y el juez contento, y sale el abogado a hablar, cuando se le da una penalidad de 4 años, 4 años y medio. Y si fuera por un juicio de garantías, la pena menor podría ser de 6, y capaz que más o menos el juez se convence, es un poco decente, y le da 10 años. 12. Acá todo es muy bajo en la penalidad. Entonces, si vos tenés un coto tan bajo de casa, si vos tenés tan depreciado el Estado de Derecho, si tenés tan depreciado el valor de convivencia que tienen las reglas de conducta científicamente establecidas por los constituyentes y por la ciencia jurídica para que una nación funcione bien y que pueda tener una capacidad real de desarrollarse, cobijada en esa aplicación verdadera desde la justicia y en connivencia, en relación, en sincronía con una policía entrenada. ¿Para qué? Para actuar en un Estado republicano de derecho y sabe que va a estar protegida por esa justicia y no una justicia fiscal ideológica parcelada. Bueno, ahí recién vamos a hablar de una sociedad que pueda tener todas las chances de la seguridad pública, del orden público, que va a permitir el andamiento pacífico, civilizado y un sentimiento de unión nacional, porque nos vamos a sentir cobijados, protegidos por un Estado que defiende y protege nuestros derechos individuales, nuestras seguridades individuales y a nuestras familias. En tanto eso no pase, un Estado como el nuestro no se puede desarrollar. Eso creo que es lo más importante que pasó hoy en este caso del dictamen fiscal de la acusación fiscal a Alejandro Astesiano. El resto, conventillo.
seguimos en el programa. Quédate ahí. Vamos a una pausa, Damián.